¿Te has puesto a pensar en algún momento qué pensaría Dios o qué diría Dios conociendo lo que está dentro de nosotros? Hablando de pensamientos y de decisiones que tomamos o de las cosas que están dentro de nuestra mente, dentro de nuestro corazón. Quédate con nosotros para que en este programa podamos disfrutar de la importancia que tiene para Dios todo lo que mora dentro de cada uno de nosotros. Querido Padre Celestial, Padre, Señor, tú nos conoces más que nadie, porque tú nos creaste, Señor. Queremos pedirte, Señor, que tú nos acompañes en esta elección, Señor, y que tú puedas darnos, Señor, la inteligencia y la sabiduría para poder comprender tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Seguimos avanzando en el libro de Marcos. Venimos con unas temáticas impresionantes que de alguna manera creemos que así como a nosotros nos están produciendo un efecto lindo, nos están llevando a tener un conocimiento acerca de la vida de Jesús, de los hábitos que Cristo tenía en su vida, seguramente a vos, querido amigo, también te está produciendo algo muy lindo. Así que bueno, antes de introducirnos queremos animarte a que nos cuentes ahí en los comentarios qué cosas está dejando estos temas en tu vida, cómo te están ayudando y si hay alguna necesidad, ya sea de oración o de adquirir algún material, que puedas solicitarlo también al número que aparece en pantalla para que nos pongamos en contacto contigo y podamos acercarte a aquellas cosas que estés necesitando. Hay una frase que escuché hace poco, Diego, que dice: nosotros vemos cara, pero corazones no vemos, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito de este tema porque es interesante pensar que Dios no solamente ve nuestras caras, sino que conoce nuestro corazón. Y cuán importante es todo lo que habita en nosotros a la hora de pensar en la vida espiritual, a la hora de pensar en la vida material, en la vida física, en la vida social también, ¿sí? Hay un texto ahí en el libro de Marcos, capítulo 7, verso 15, que dice: nada exterior al hombre puede entrar en él y contaminarlo, más bien lo que sale del hombre es lo que contamina. Vamos a analizar un poquito de qué manera Jesús estuvo trabajando en la vida de varias personas, capítulo 7, capítulo 8 de Marcos, en donde el interior de esas personas no solamente hacía meritorio de recibir algo de parte de Cristo, sino en algunos casos también hacía que Cristo tuviera que aplicar una lección de vida para aprender a cambiar ciertos pensamientos. Y hablamos de un tiempo en donde las tradiciones humanas estaban por encima de la palabra de Dios. ¿Es así? Sí, que es interesante ver que en el tiempo que Jesús estaba conviviendo como ser humano aquí en este mundo, las tradiciones, los líderes religiosos, ¿no?, ponían tradiciones, como bien vos decías, por encima de la ley del amor de Dios. Uh-huh. Y muchas veces uno tiene algún prejuicio, ¿no? Y al ver a las personas ya hace un juicio de valor y dice: esta persona es así, esta persona... Pero sin embargo, Jesús, cuando vino a quedar en la tierra, él dijo bien claro que él no vino a abolir la ley ni a los profetas, sino a cumplirla y a darle un punto de vista en el cual el pueblo de Dios en el tiempo de Jesús no tenía muy en claro el punto de vista que Jesús estaba dando ahí. Entonces los religiosos, los líderes religiosos en ese momento ponían cargas, ponían doctrinas, ponían normas, costumbres por encima del amor de Dios. Y entonces ahí es donde Jesús dice ese versículo, que no es nada de lo que entra en el hombre lo que contamina, sino lo que sale del hombre. Exactamente, ¿no? Especialmente el pueblo judío tenía ahí un punto muy particular con el tema de la pureza, ¿sí? Uh-huh. En los rituales que ellos realizaban, las distintas ceremonias, el tema de la higiene, la pureza, el lavado de manos para distintas cosas, era como algo que si no lo hacías ya estabas contaminado o eras impuro y no tenías quizás el acceso o la aceptación para participar de algo. Pero esta costumbre, que era de alguna manera parte de lo que tenían que hacer los sacerdotes, los que realizaban estas cosas, ya había pasado a la tendencia del pueblo. Y ya marcaban estas ideas, como vos decías, que muchas veces producían una carga en la religión y no les permitía disfrutar de las cosas
normales o naturales que Cristo quería que disfrutaran. Y venían con reclamos a esto. Y Cristo responde algo muy importante, Diego, citando al profeta Isaías en su momento, en donde hablaba que muchas veces el pueblo o aquel que se considera hijo de Dios dice: de labios me honra, pero su corazón realmente está lejos de mí, ¿no? O sea, de labios expresamos todo nuestro amor, todo lo que conviene hacia la parte espiritual, pero internamente en las acciones o en las miradas o en las cosas que decimos hacia los demás, estamos como mostrando algo incoherente acerca de lo que Dios quiere realmente con nosotros. Sí, siempre me pregunté qué es lo que contamina al hombre y por qué dice Dios que nada de lo que entra contamina, nada de lo que entra me contamina. O sea que yo puedo tomar una cerveza que no me contamina, yo puedo comer alguna comida que no me contamina. ¿Será así? Sino que Dios, obviamente que no es así, sino que Dios nos está queriendo decir de que lo que hay dentro, Él mira lo que hay dentro de nosotros, Él mira nuestras intenciones. Obviamente que lo que sale de nosotros es lo que nosotros procesamos. Nuestra apariencia, nuestras palabras y todas las cosas que salgan de nuestra boca es porque nosotros ya lo hemos procesado. Si nosotros hablamos bien, vamos a hacer las cosas como Dios manda y hacemos las cosas como Dios manda, es porque ya hemos procesado acorde al Espíritu de Dios. Ahora, cuando actuamos mal, cuando accionamos de alguna manera o decimos cosas que no tenemos que decir, es porque ya dentro de nosotros ya se procesó un pensamiento malo. Y es por eso que nosotros andamos en la vida acorde a lo que nosotros, no lo que nosotros vemos, sino a lo que hay dentro de nosotros, lo que procesamos en nuestra mente. Exactamente, ¿no? Y que tiene mucho que ver con esto que vos decís de lo que incorporamos, porque eso es lo que hace que después se cumpla este texto que dice: de la abundancia del corazón es lo que habla la boca. Muchas veces expresamos cosas muy lejanas a lo que Dios realmente establece. Y quizás en las acciones, porque el pueblo por ahí realizaba cosas puntuales, requerimientos puntuales que Dios establecía, pero el nivel de legalismo que había o el nivel de persecución hacia eso hacía que se olvidaran de hacer cosas realmente importantes. El amar al prójimo, por ejemplo, o el hacer algo por los padres. Se preocupaban más por quizás la ofrenda que había que llevar al templo, pero cuando había una necesidad en el hogar, especialmente a los padres, que ahí Jesús les citaba el mandamiento de honrar padre y madre, ellos decían: ya di todo a la iglesia, no hay nada para ustedes, ¿no? Entonces, por ahí nos olvidamos de estas cosas que son tan importantes como la obediencia a Dios, pero siempre acompañado con la acción del amor en esto, ¿no? Y hay otra parte importante que cita también Marcos, la experiencia de una mujer, de una mujer que tenía una hija poseída, ¿sí?, por un espíritu, y vino en pos de Jesús a pedir ayuda, reconociendo a Cristo como que era el único que podía realmente aliviar ese dolor que ella estaba teniendo. Sí, muchas veces lo que llama la atención acá es la respuesta de Jesús, ¿no? Cuando una persona necesitada va a Jesús y Jesús le da una respuesta que como que la mujer no esperaba o no se imaginaba. Pero lo que más llamó la atención es la respuesta de la mujer, ¿no? La respuesta de la mujer, que ella le responde que aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los ricos, queriendo decir de que si tan solo Jesús le diera un poquito de poder a ella, que no era del pueblo judío, ¿no? Y en ese momento una persona que no era del pueblo judío era mal vista, por lo que estábamos hablando anteriormente, ¿no? Siempre el prejuicio de lo exterior, pero como Jesús siempre mira lo interior, la respuesta que le dijo la mujer le llamó la atención a Jesús y le dijo: ve, tu fe te ha sanado, digamos, y ha hecho que a la hija pudiera expulsar ese demonio. Exactamente, dice que llegó a la casa y se encontró con su hija, estaba sana, ¿no? Esto es real importante, queridos amigos, porque muchas veces nosotros, quizás porque tenemos un conocimiento de la palabra de Dios, quizás porque ocupamos algún puesto importante, relevante dentro de la sociedad, tendemos por ahí a mirar a las personas como inmerecedoras de ciertos favores.
¿cómo voy a gastar en esto si no lo vas a saber aprovechar? No, si no le interesa esta parte, ¿por qué voy a invertir en estas cosas, no? Sin embargo, como decías, Jesús, que tiene la gran capacidad no solamente de conocer la situación exterior, sino de ir mucho más profundo, pudo ver una fe genuina en esta mujer que quizás los religiosos del momento no lo pudieron ver. Y él, entendiendo esta situación, y no solamente entendiendo esto, sino que cualquier persona que reciba una respuesta que la están tratando de perrillo hubiera decidido irse y no buscar más nada. Pero ella, reconociendo verdaderamente quién es Jesús, insistió en pedir que Jesús cumpliera esto, ¿no? Y Jesús, conociendo el corazón, como conoce el tuyo, conoce el nuestro, obró ese maravilloso milagro que esta mujer estaba necesitando, ¿sí? Luego pasamos a otros puntos importantes con respecto a milagros. Personas sordas, dice, personas que no podían expresarse, que tenían como la lengua trabada o tartamudos para poder expresarse. Hasta allí Jesús también tuvo acceso de estas personas. Sí, en este caso a la persona que Jesús sanó, esta persona era sorda, muda, ¿no? Tarda para hablar, y tenía doble mensaje esa sanación, ¿no? La sanación física, que Dios tiene poder para sanar físicamente al ser humano, y también algo espiritual. ¿Por qué? Porque los escribas, los fariseos, los líderes religiosos en ese momento podían escuchar, podían ver, podían hablar, pero espiritualmente estaban sordos, estaban ciegos y estaban mudos. Y entonces esa sanación que hizo el Señor, ¿no? Nos da un mensaje a nosotros que por ahí muchas veces nosotros creemos que estamos en la verdad, creemos que estamos haciendo las cosas correctas para Dios, creemos que tenemos la verdad y que predicamos la verdad, pero el Señor nos muestra otra cosa y Él quiere sanarnos de esa dificultad espiritual que tenemos, de no estar, digamos, en el verdadero camino del Señor. Exactamente, ¿no? Y me llama la atención que ahí en el pasaje del capítulo 7, verso 31 a 37, que habla de este milagro, dice que cuando Jesús toca los oídos de este hombre y toca después la boca de él, como que gimió, suspiró, y dice que la explicación de este gemido de Jesús fue porque pensó en aquellas personas que teniendo oídos no quieren oír y pudiendo hablar no hablan, ¿sí? Y esto es interesante porque muchas veces nosotros en situaciones X que nos toca enfrentar, de ayudar a alguien, simplemente de escuchar alguna situación o de poder decir una palabra, ¿cuántas veces nos habrá pasado de, ay, no sé qué decir, no sé cómo escuchar, no sé qué hablar en el momento? Y pensar en esto, como vos decías, de esta preocupación de Cristo por este tema, pensemos que Jesús tiene la capacidad de abrir todos los oídos y también puede dar la capacidad de nosotros de poder expresar el mensaje oportuno en ese momento. Estos milagros han sido muy importantes para darnos una enseñanza a nuestra vida. Y hablando de tener cuidado con lo que contamina, Jesús también llamó la atención, ya en el capítulo 8, a los discípulos acerca de la levadura, pensando realmente en la levadura como el alimento que podía llegar a ingresar a nuestra vida y podía llegar a contaminar. ¿A qué se refería puntualmente con esto? Se refería a eso mismo un poco lo que estamos hablando. Es un acontecimiento que pasó estaban en la barca y tenían que comer pan y los discípulos se habían olvidado del pan. Y había pan añejo, digamos. Y Jesús les dice que ellos tenían que tener cuidado con la levadura de los escribas, la levadura de los fariseos. Hablando no directamente de las enseñanzas la enseñanza que predicaban los escribas y los fariseos, que ponían las normas, las costumbres por encima del amor de Dios, la ley por encima del amor de Dios. Y nosotros también tenemos que tener cuidado porque actualmente hay personas influenciadas por el maligno que enseñan falsa doctrina, que enseñan cosas que no van acorde a la voluntad de Dios, y es por eso que nosotros ahora, a través de la palabra de Dios, el Señor nos va, como el suceso que pasó con esta persona que se sanó, que
que ya pudo ver y hablar y oír, también Dios quiere eso para nosotros. Él nos quiere liberar de esas falsas doctrinas, de esas falsas levaduras que nos confunden y que nos pueden llevar a la muerte eterna, ¿no? Y al error, y estar conviviendo con el error y no con la verdad. Exactamente. Hay un texto muy lindo, querido amigo, que dice la palabra de Dios: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, hablando de nuestra mente, porque de él mana la vida. Hay que tener mucho cuidado con las avenidas del alma, con lo que vemos, con lo que escuchamos, con lo que comemos, lo que tocamos, incluso hasta por dónde andamos, porque todas las cosas que mal hagamos van a terminar contaminando nuestro interior y de allí no puede salir nada bueno como para agradar a Dios. Es importante que contemplemos a Jesús en todo momento, que cada mensaje que Él nos da sea parte de lo que vaya alimentando y vaya limpiando interiormente, para que de nuestra boca no salga nada que contamine, sino que lo que salga glorifique a Dios y sea muy útil para las personas que nos rodean. Que el Señor te bendiga.